Bien, continuando con el desarrollo del tema, pasamos a ver lo que es la trama y la voz narrativa. Para esto también les voy a compartir algunas diapositivas que faciliten el entendimiento del tema. A ver, nos vamos hasta la última parte de los personajes. Y ahora la trama. Sería imposible concebir una película sin personajes, pero sobre todo sin que estos personajes desarrollen acciones. Por lo tanto, veremos qué es la trama. La trama es lo que permite introducir motivos en el horizonte del lector. Se permite alterar el ritmo de los hechos e incluso el orden en que se presentan en el relato. En resumen, la trama es la serie de sucesos que son presentados en el relato y que son ejecutados por los personajes o que muchas veces son ajenos a ellos, pero que tienen una repercusión en lo que va a ser el desarrollo del personaje a lo largo de la historia. En una trama se suele incorporar arcos dramáticos. Un arco dramático potencia la intriga, encadena eventos o sucesos bajo una lógica de ascenso, digamos de un punto donde sube la presión y la tensión del momento y que después desciende o disminuye. Un arco dramático tiene un principio, un desarrollo y un final. El arco dramático ayuda a darle tensión, ritmo o un giro inesperado a la trama. Además, permite distribuir o también redistribuir los hechos de acuerdo a cómo se considere que pueden ir plasmados y sobre todo cómo podrían aportar a la forma en que se está relatando la historia. Un arco dramático, como su nombre lo indica, favorece la exposición dramática emotiva de la historia. Según la pirámide de Freytag, podemos ver cómo evoluciona un arco dramático. Comienza con una breve introducción. El punto de complicación permite que el drama o que la tensión vaya subiendo, subiendo, subiendo hasta un punto máximo que se denomina clímax y que posteriormente tiende a caer hasta resolverse. La idea no es que el arco dramático sea utilizado en exceso, porque le quitaría ese toque de emoción que aparece en partes muy concretas de la historia. Entonces hay que saber dónde utilizarlo. Quinta parte, un pequeño error en la diapositiva. La quinta parte corresponde a la voz narrativa. Es importante contar una historia, pero ¿quién será la persona que cuente nuestra historia? Tú escoges qué historia escribir, pero ¿cuál será la verdadera voz que escuche el lector? ¿La tuya o la del narrador? ¿Qué tono, qué ritmo, qué potencia le das a tu comunicación? Contar una historia de forma escrita es bastante complejo, porque podrías utilizar recursos que nunca utilizarías mientras hablas. Con esto le das mayores características y mayor personalidad a tus personajes. De forma escrita se pueden incorporar dialectos regionales, modismos, de actitud, de nivel social, de formación en tema educación, de nivel sociocultural también. Es decir, puedes añadir muchos recursos que mejoren, digamos, la forma en que caracterizas a los personajes y que también le den un toque extra a cómo se cuenta la historia. Cuando se realiza esta técnica de storytelling de forma oral, el narrador puede meterse en el papel y plasmar de forma muy, muy literal las palabras que su personaje utilizaría.
Esto gracias al recurso de la voz. Tenemos muchísimas voces, ¿sí? Así como lo oyes. Puede que, según tú, tengas solo una voz, pero tenemos muchas formas de usar esa voz. La usamos de una manera para hablar con nuestros padres, tenemos otra voz para nuestros hermanos, otra para hablar por teléfono, otra para hablar con tus amigos, otra para hablar con tu pareja o con la persona que te agrada, una voz también para hablar en público, etc. La laringe es el único órgano que da sonido y que produce el sonido para toda esta diversidad de voces que aplicamos de acuerdo a cómo convenga y de acuerdo a lo que la situación amerite. El poder de la voz en una narración es innegable porque puede darle emoción a un momento, puede transmitir tristeza, puede también darle un tono sarcástico o burlesco, puede tal vez transmitir alegría o una extrema satisfacción. Algunos consejos para darle verdaderamente un poder a tu voz en una narración es, en primer lugar, cuidar el volumen de voz. Segundo, modular el tono de voz para que parezca y para que suene natural. Si tu volumen es demasiado alto, el lector o el oyente definitivamente sentirá eso como un grito y no será una experiencia que disfrute. Si tu lectura es demasiado pausada, puede llegar a ser aburridora. ¿Te das cuenta cómo el tono de voz que acabo de utilizar era mucho más lento y mucho más pausado? Si vas a presentar pausas, deben ser pocas y en momentos clave para aportar a la forma en que estás narrando una historia. Utilizar la gestualidad vocal también es muy importante porque te permite mejorar la pronunciación. Y si es necesario destacar una sílaba, una vocal, una onomatopeya o una frase, los gestos también pueden apoyar bastante. Finalmente, un consejo clave dentro de expresión oral es controlar la velocidad de lo que dices y cómo lo dices. Recuerda que más hace a un buen narrador el cómo transmite su historia que lo que pueda tener plasmado. Entonces, si en algún momento decides ejercitar y poner en práctica tu voz narrativa, tendrás que sacar tu mejor voz. Un recurso básico de lo que es narración y voz narrativa es el de imitar voces originales y dar a los personajes más vida, darles un toque extra, tal vez que los haga más cercanos a tu lector y al oyente, logrando así un mayor impacto. Ejemplo. A ver, vamos a volver al anterior ejemplo. Ahí estamos. Tienes en pantalla una frase, ¿verdad? Intenta repetirla con acento español. Como verás, el acento puede cambiar completamente la tónica en la que va una historia, dándole un toque extra de peculiaridad y sobre todo de exclusividad. Tienes a continuación otra frase en pantalla. Seguramente ya la leíste. Ahora intenta repetirla imitando la voz del expresidente Evo Morales. Seguramente resulta un poco curioso tener a un personaje así en tu relato. Puedes hacerlo siempre y cuando el tono de voz que vayas a imitar sea lo más fiel al original. Ahora tenemos otra frase en pantalla. Procura leerla
imitando o asemejando un acento camba u oriental. ¿Te das cuenta la expresividad que toma una frase solamente incorporándole un acento? Y sí, esto permite que el personaje tenga rasgos aún más definidos y que incluso sea mejor aceptado por el oyente. Leer esta frase con el tono normal o natural de tu voz puede parecer un poco divertido. Ahora intenta leerla con una voz infantil. El contexto cambia totalmente, ¿no es cierto? Solamente dándole una voz narrativa que sin duda alguna suma al momento de individualizar personajes. Supongamos que tu historia tiene a este niño, al expresidente Evo Morales, tiene el español, tiene al Canva y tiene además a un argentino que expresa esta frase. Intenta imitar el acento argentino y lee esta frase. Cobra un toque diferente, ¿no es cierto? A ver, vamos a volver a la pantalla. ¿Dónde estamos? Sí, acá. El tono de voz ha modificado totalmente la forma en que desarrollamos nuestra historia, ¿no es cierto? Y sobre todo, ha permitido que te des cuenta de lo importante que es ejercitar la voz, incluso para darle mayor importancia a lo que deseas relatar. Por lo tanto, para poder mejorar tu voz narrativa y enriquecer tu capacidad de expresión verbal, intenta leer en voz alta tantas veces como puedas, tratando de transmitir sensaciones, sentimientos y también hablar mejor. Leer en voz alta también favorecerá bastante lo que es la concentración y la percepción auditiva que tienes de tu propia voz. Si entiendes que escucharte es el primer paso para que los demás también escuchen una voz armoniosa y trabajada, verás que tu capacidad de expresión verbal y oral mejorarán bastante. Además, lo más importante es que lograrás incrementar tu autoconfianza en tu habilidad de lectura interpretativa. Una cosa es leer la frase tengo hambre y otra expresarla en voz alta. Podrás decir tengo hambre o tengo hambre o finalmente tengo hambre. El tono puede cambiar rotundamente la forma en que se entiende una expresión y sobre todo puede enriquecer aún más una historia bien escrita. Cuida tu voz y cuídala porque tu voz es tu segundo rostro. Ella revela tu inteligencia, tus sentimientos, tus deseos y tu fuerza. Bien, con esto hemos concluido un repaso súper rapidito por lo que es el storytelling, dando las pautas más importantes y sobre todo teniendo en cuenta que la mejor historia es la que se crea a partir de tu ingenio, creatividad, a veces experiencia propia, pero también a partir de saber utilizar todos los recursos con los que contamos y que hoy han sido expuestos. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.